Bien, jóvenes, bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a ver el tema las etapas de la lectura. Vamos a decir que la lectura consiste en comprender la información de un texto escrito, sea impreso o digital, y emitir juicios valorativos sobre los contenidos que éste exponga. Como todos sabemos, ¿verdad? A medida ha venido evolucionando, pues ya la lectura de libros también se hace digital. Lo podemos encontrar en un celular, en la computadora, en una tablet, podemos leer un libro. Solo se descarga y ahí lo tenemos y lo podemos leer. Bien, y es donde hacemos, ¿verdad? En la lectura pues hacemos nuestros juicios valorativos. Valoramos aquel contenido que está dentro de la lectura. La lectura a nosotros nos ayuda, jóvenes, a desarrollarnos en conocimiento. Nos ayuda mucho a la parte léxica de nosotros, a podernos desenvolver. Nos ayuda mucho a pensar, a ser críticos, a analizar. Entonces, a partir de la lectura, jóvenes, pues comienza un desarrollo en el ser humano. También tenemos las etapas de la lectura y en este caso son tres. Vamos a iniciar con la primera, que es la etapa estructural de la lectura. En esta etapa se analiza la estructura externa del libro, en la cual el lector se forma una idea de lo que trata el texto a partir de los títulos y subtítulos, las imágenes y los esquemas que aparecen. Bueno, entonces cuando vemos un libro, ¿verdad? En la parte externa y leemos el título y vemos su imagen, pues inmediatamente, ¿verdad? En nuestro cerebro ya sabemos de qué puede tratar aquel contenido que está dentro de ese libro. Esa es la parte estructural, ¿verdad? Es la etapa estructural de la lectura. Luego está la etapa interpretativa de la lectura. En esta etapa se interpretan las ideas para descubrir y entender lo que el autor o la autora desea comunicar. En este caso, pues, cuando ya empezamos a leer el libro y vamos avanzando dentro de él, nos vamos haciendo, ¿verdad? Vamos interpretando y vamos conociendo el mensaje que quiere dar a entender el autor. En la etapa crítica de la lectura, pues en esta etapa el lector reflexiona y emite su opinión. Ya aquí es cuando nosotros empezamos a dar nuestros puntos de vista, ¿verdad? Críticos, argumentativos. Entonces damos nuestra opinión de lo que trata aquella lectura que estamos leyendo. Además señala los aciertos y los errores. Dentro de la lectura, pues nosotros señalamos, ¿verdad? Los aciertos y los errores que pueden existir dentro de ella. Bien, también existe una gran variedad de libros, entre ellos tenemos los libros de texto. En este caso, pues los que nosotros utilizamos, ¿verdad? Está dentro de esa variedad de libros, que son los libros de texto. También tenemos los textos complementarios. En los textos complementarios, pues tenemos aquellos como las revistas. Todos esos libros, pues son libros complementarios. Luego tenemos los libros de consulta. En estos libros de consulta pues son todos aquellos textos de consulta que son como el diccionario, las enciclopedias, el atlas, donde encontramos el significado de las palabras o de algo que queremos conocer o saber. Bien, luego vienen las partes del libro. Aquí las tenemos. Pues vamos a decir que en la portada es la que contiene el título del libro en el nombre del editorial. En la parte de abajo, ahí pueden ver ustedes ahí el nombre de la editorial. En este caso, el que yo les pongo ahí dice Pearson. Sí. Entonces ese sería el editorial. Luego sigue el lomo. Pues el lomo ahí ustedes pueden ver en la imagen. Es la parte opuesta al corte de las hojas, ¿verdad? Es la parte esa opuesta que está ahí en el libro. Luego seguiríamos con las guardas. En las guardas pues son las hojas en papel blanco. En papel blanco. Que se encuentran al inicio del libro. Ahí pueden ustedes observar en la imagen, ahí están las hojas de papel blanco, ¿verdad? Que ahí es donde se le llama que son las guardas. Eso está al inicio del libro. Luego seguimos con la contraportada, pues la contraportada es la parte de atrás del libro, ¿verdad? Donde encontramos, pues ahí también podemos encontrar, en el caso del libro que nosotros manejamos de español, ahí dice Santillana. Entonces en esa parte de la contraportada es donde encontramos la página que queda constancia de número del depósito legal,
ya son los derechos de autor. Entonces ahí es donde ustedes pueden ver que está registrado en la imagen, ahí tiene como un sellito. Entonces esa es los derechos de autor. Luego tenemos el índice, pues el índice es donde están todos los contenidos y los títulos de cada contenido del libro, ¿verdad? Ahí están enumeradas para que nosotros nos podamos dirigir y ubicarnos en la página donde queremos leer ahí la lectura. Luego está el prólogo. En el prólogo es un escrito que antecede a la obra, ¿verdad? Ese es el prólogo. Ese está que en la parte del inicio, después del índice, pues está un prólogo. Luego sigue pues la introducción. Es un escrito que ofrece datos importantes e información sobre los contenidos del libro. En la introducción pues hay un resumen así casi de todo el libro, donde lo hacen un resumen y ahí nos detallan de qué trata todo el libro, ahí en la introducción. Luego seguimos con el glosario. En el glosario pues es la lista de términos usados en el libro con su respectivo significado. En el glosario pues encontramos palabras, ¿verdad? Que nosotros a veces desconocemos su significado. Y esta es una parte muy importante en los libros de lectura. Luego tenemos la bibliografía. La bibliografía pues corresponde a la lista de fuentes, ¿verdad? De consultas para la elaboración del libro. ¿De dónde sacaron todos aquellos contenidos? Porque recordemos que a veces los libros los sacan de varias bibliografías. Recopilan la información y hacen una sola lectura, pero de varias bibliografías. Entonces ahí las podemos encontrar. Luego sigue el apéndice, es el material complementario, cuadros de notas, ahí a veces viene hasta unas rayitas para que nosotros podamos anotar ahí agregados al libro, dice ese es el apéndice. Luego sigue el colofón, en el colofón es la anotación final, ¿verdad? Donde se registra el nombre de la imprenta y la fecha de impresión y que fue tirada. Entonces ahí en el colofón pues es donde se encuentra la fecha donde fue impreso, ¿verdad? Esa lectura, es el libro. Entonces esas son las partes del libro. Bien, jóvenes, en las asignaciones pues me van a realizar el exploro del libro de la página 74. Luego me van a hacer un resumen del tema de las etapas de la lectura. Un resumen, van a abarcar los elementos más importantes. Luego, con un libro que cuenten en casa, me van a detallar las partes del libro. Lo pueden marcar con masking tape o cintas adhesivas de colores. Ahí les pongo unos ejemplos y le colocan el nombre. También con pedacitos de papel construcción lo pueden poner y lo ponen con tape clarito. Entonces así lo pueden detallar. Entonces me van a detallar todas las partes del libro. Esa va a ser la asignación en la clase de español.